Antes de comenzar la increíble historia del Arca de Noé, quiero hacerte una invitación especial. Si te gustan las narrativas bíblicas, llenas de detalles y lecciones profundas, este es el lugar indicado para ti. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Así, siempre estarás al tanto de las historias más fascinantes y envolventes de la Biblia, presentadas de una manera que captura tu atención desde el principio hasta el final. ¿Nos sumergimos juntos en otra jornada de fe y descubrimientos? Ahora, prepárate, porque la historia de Noé y el arca te va a sorprender. Noé vivía en una época en la que el mundo estaba profundamente corrompido. La violencia era desenfrenada, el egoísmo dominaba los corazones, y las personas se habían alejado completamente del camino que Dios había planeado para ellas. El mal se extendía como una sombra por toda la tierra, envenenando cada aspecto de la vida cotidiana. Imagina un lugar donde la bondad y la compasión parecían haber desaparecido. Los hombres y mujeres de la época de Noé vivían como si no hubiera más moral, como si los principios de justicia y amor al prójimo hubieran sido olvidados. Mentiras, traiciones, asesinatos, eran tan comunes que ya nadie se sorprendía. Lo que era incorrecto se había vuelto normal, y lo que era correcto era despreciado. La humanidad, que fue creada a imagen de Dios para reflejar su gloria y bondad, se había desviado tanto que Dios, en su profundo pesar, lamentó haber creado al hombre. El Creador, que había moldeado al primer hombre a partir del polvo de la tierra y soplado en él el aliento de vida, ahora observaba con tristeza cómo el fruto de su creación se había transformado en algo irreconocible, alejado de su luz y amor. El corazón de Dios estaba pesado, pues él había concebido un mundo donde el amor y la justicia prevalecerían, pero lo que veía ante sí era un mundo ahogado en maldad. La tierra estaba contaminada, no solo físicamente, sino espiritualmente, corrompida hasta sus raíces. Los pensamientos y las intenciones de las personas estaban continuamente inclinados hacia el mal, sin espacio para la bondad o la reverencia por lo sagrado. Dios decidió que no podía permitir que esa corrupción continuara. El mundo necesitaba ser purificado, renovado. Pero esta decisión no fue tomada a la ligera. Fue una decisión llena de dolor, como un padre que mira a un hijo perdido, sabiendo que deben tomarse medidas drásticas para que haya esperanza de redención. Dios decidió empezar de nuevo, y para ello, la tierra tendría que ser limpiada de todo mal. En ese contexto de oscuridad y maldad, Noé se destacó. En medio de un mundo en colapso moral, él permaneció justo, caminando con Dios cuando todos a su alrededor se habían apartado. Noé era como una luz en medio de la oscuridad, un hombre de fe que se negaba a dejarse corromper. No seguía a la multitud, sino a Dios, y por eso fue elegido para una misión que cambiaría el destino de la humanidad. El plan de Dios estaba en marcha. Él iba a limpiar la tierra del mal, pero antes de eso, había algo crucial que debía hacerse: debía salvar a aquellos que aún eran fieles, aquellos que aún caminaban en sus caminos. Y así comenzó la historia del Arca de Noé, una historia de juicio, pero también de salvación y esperanza. En medio del caos y la decadencia que dominaban la tierra, había un hombre que se destacaba por su fe e integridad: Noé. Era diferente de todos a su alrededor. Mientras los demás se entregaban al mal y a la violencia, Noé se mantenía firme en su devoción a Dios. No solo creía, sino que vivía de acuerdo con esa fe, día tras día, en cada pensamiento y acción. Noé era un hombre que caminaba con Dios. Esto significa que siempre estaba en sintonía con el Creador, buscando su orientación, obedeciendo sus mandamientos y confiando plenamente en su sabiduría. Incluso cuando todos a su alrededor habían perdido el rumbo, Noé seguía el camino correcto, el camino de la justicia y la rectitud. No se dejaba influir por la corrupción que dominaba el mundo. Al contrario, él servía como un ejemplo vivo de lo que significaba ser fiel. Por esa integridad, Dios miró a Noé con favor. En un mundo donde la maldad parecía haber ganado, Noé era como una perla rara, un hombre cuya vida aún reflejaba la imagen de Dios. Y fue por esta razón que Dios eligió a Noé para una misión extraordinaria, una misión que cambiaría el curso de la historia. Dios sabía que necesitaba purificar la tierra, pero también sabía que la justicia de Noé no podía ser ignorada. Noé y su familia serían salvados, pero no solo ellos. Dios tenía un plan mayor. Instruyó a Noé para que construyera un arca, la embarcación más grande que alguien hubiera imaginado. Esta arca no sería solo un barco, sino un refugio, una promesa de esperanza en medio de la destrucción que estaba por venir. La construcción del arca no sería una tarea sencilla. Noé no tenía experiencia como constructor naval, pero tenía algo aún más importante: obediencia y fe. Dios le dio a Noé instrucciones detalladas, y Noé siguió cada una de ellas sin cuestionar. No preguntó por qué, ni cómo. Simplemente comenzó a trabajar, confiando en que Dios estaba a su lado.
La misión de Noé era clara: debía construir el arca para salvar a su familia y a todas las especies de animales de la tierra. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que la tarea que le estaba dando a Noé no era una tarea común. Construir un arca para salvar la vida en la tierra exigiría más que solo determinación, requeriría un plan detallado, específico y divinamente guiado. Entonces, él le dio a Noé instrucciones precisas, como un arquitecto experimentado que entrega los planos de un edificio grandioso a su constructor de confianza. Lo primero que Dios le indicó a Noé fue sobre el material que debía usar: madera de ciprés. Esta madera, resistente y duradera, era perfecta para la construcción de algo que necesitaría soportar una inundación de proporciones inimaginables. Cada árbol derribado, cada tabla cortada, sería parte de una estructura destinada a resistir las aguas furiosas que vendrían. La madera de ciprés también era conocida por su resistencia a la putrefacción, simbolizando la pureza y la durabilidad de la misión divina de Noé. Pero la madera sola no sería suficiente para garantizar la seguridad del arca. Dios ordenó a Noé que recubriera toda la estructura con betún, tanto por dentro como por fuera. El betún, una sustancia espesa e impermeable, serviría para sellar todas las juntas, protegiendo el arca de las aguas que subirían e inundarían todo a su alrededor. Cada capa de betún aplicada era como una promesa de protección, una garantía de que, a pesar de la devastación que estaba por venir, Noé y todos dentro del arca estarían seguros. Además, el arca debía tener compartimentos internos. Estos compartimentos serían esenciales para organizar los diversos tipos de animales que Noé tendría que albergar. Imagina un vasto laberinto de espacios, cada uno preparado para diferentes especies, desde los pequeños roedores hasta los majestuosos elefantes. Todo tenía que hacerse con precisión, pues esta sería la nueva casa temporal para toda la creación mientras las aguas cubrieran la tierra. Dios no se detuvo ahí. Él le dio a Noé instrucciones exactas sobre las dimensiones del arca. Debía tener 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Para darte una idea, un codo equivalía a unos 45 centímetros, lo que significa que el arca tendría aproximadamente 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto, una construcción colosal para la época. Esta embarcación gigantesca tendría 3 pisos, cada uno destinado a una función específica: alojamiento para los animales, espacio para los alimentos y el agua, y el piso superior para Noé y su familia. El arca sería tan grande que, al mirarla, las personas de la época de Noé no podrían evitar asombrarse. ¿Cómo podría alguien construir algo tan grandioso en un tiempo donde las herramientas y las técnicas eran limitadas? Pero Noé no estaba trabajando solo, él estaba siguiendo el plan de Dios, y eso hizo toda la diferencia. Cada medida, cada detalle, tenía un propósito, y Noé, en su obediencia, siguió todo al pie de la letra. Esta construcción gigantesca no era solo un barco, era un símbolo de fe, de protección divina, y del nuevo comienzo que Dios planeaba para el mundo. Mientras Noé trabajaba, cada martillazo, cada tabla colocada, era un acto de confianza en el plan de Dios. Sabía que ese arca no era solo para salvar su propia vida, sino la de toda la creación. Era un proyecto de salvación que, incluso en los detalles más pequeños, reflejaba la grandeza y el amor de Dios por aquellos que permanecían fieles a Él. Finalmente, tras largos años de trabajo incesante, el arca estaba lista. Se erguía imponente en medio de esa tierra seca, como un gigante silencioso a la espera del mandato divino. Noé y su familia habían completado la tarea que Dios les había dado, y ahora todo estaba listo para el siguiente paso del plan divino. El arca, construida con tanto esfuerzo y dedicación, estaba preparada para cumplir su propósito: proteger a Noé, a su familia y a todas las criaturas que Dios enviaría dentro de ella, del diluvio que pronto cubriría la tierra. Y así, la construcción del arca no fue solo un acto de obediencia, sino una demostración de fe inquebrantable en Dios y en sus promesas. Con el arca finalmente concluida, una gran y misteriosa tarea aguardaba a Noé: la reunión de los animales. Dios había dado instrucciones claras a Noé, ordenándole que reuniera una pareja de cada especie de animal, tanto los grandes como los pequeños, además de 7 pares de los animales puros y aves. Aunque la misión parecía imposible a los ojos humanos, Noé sabía que Dios estaba en control. Imagina el escenario: el arca, inmensa y lista para cumplir su propósito, ahora servía como punto de convergencia para las criaturas de toda la tierra. Pero, ¿cómo sería posible reunir a todos esos animales, de lugares tan distantes y con comportamientos tan variados? Noé no necesitó siquiera levantar un dedo para convocarlos, pues, como por un milagro, los animales comenzaron a llegar. Guiados por el instinto implantado por el Creador, se dirigían al arca en un orden sereno y pacífico, como si estuvieran atendiendo a un llamado divino.
El cielo se llenó de aves de todos los colores y tamaños. Aves que normalmente jamás se encontrarían volaban lado a lado, siguiendo la misma ruta misteriosa hacia el arca. Los leones caminaban al lado de los corderos, sin ningún rastro de agresividad, y los elefantes, con sus pasos pesados, se movían graciosamente junto a pequeños roedores. Era una visión magnífica y al mismo tiempo, surrealista, algo que solo podría ser orquestado por una fuerza mayor. La tierra temblaba ligeramente con el movimiento de los grandes animales, mientras que el sonido de los pájaros llenaba el aire con una sinfonía natural. Insectos de todas las especies también se unían al cortejo, zumbando y reptando, encontrando su lugar en el arca. Lo que podría haber sido un caos total era, en realidad, una demostración de perfecta armonía. No había disputas, no había prisa, cada animal parecía saber exactamente dónde debía estar y con quién debía estar. Las personas que observaban la escena estaban atónitas. Aquellos que se habían burlado de Noé durante tantos años ahora miraban en silencio, incapaces de comprender lo que sus ojos veían. El poder y la autoridad de Dios eran evidentes en cada movimiento de los animales. Ellos, que antes ignoraban las advertencias de Noé, ahora veían que algo extraordinario estaba sucediendo, algo que desafiaba toda lógica humana. Noé, por su parte, observaba con el corazón lleno de reverencia. Sabía que estaba presenciando uno de los mayores milagros de Dios. Cada animal que entraba en el arca era un recordatorio del pacto de Dios con él, una señal de que el Señor no había olvidado su promesa de salvar la creación. Él y su familia ayudaban a guiar a los animales dentro de los compartimientos, asegurándose de que todos estuvieran a salvo. Dentro del arca, los animales se acomodaron en sus lugares designados. El león al lado de la leona, el oso al lado de la osa, cada pareja encontraba su espacio, como piezas en un gigantesco rompecabezas divino. Incluso aquellos que normalmente serían depredadores naturales estaban en paz, esperando lo que vendría después. Y así, lo imposible se convirtió en realidad. El arca, antes solo una estructura vacía, ahora estaba viva, llena de las criaturas que Dios había creado, todas preparadas para enfrentar el gran diluvio que estaba por venir. Con la reunión de los animales concluida, Noé sabía que el tiempo estaba cerca. Aquel gran acto de obediencia y fe estaba a punto de alcanzar su clímax, y la salvación de la creación estaba ahora en las manos de Dios. Con la entrada de Noé, su familia y todos los animales en el arca, llegó el momento decisivo. Afuera, el cielo, que hasta entonces parecía solo nublado, comenzó a transformarse. Nubes densas y oscuras se acumulaban, como si el mismo firmamento estuviera preparando el escenario para un evento jamás visto antes. La atmósfera estaba cargada, y el silencio que flotaba en el aire era pesado, como un presagio de algo grandioso y aterrador. Noé, tras asegurarse de que todos estaban dentro del arca, sintió una mezcla de ansiedad y reverencia. El destino del mundo estaba sellado, y todo estaba ahora en manos de Dios. Entonces, sin que ningún ser humano lo tocara, la gran puerta del arca fue cerrada por Dios. El sonido del cierre reverberó por todo el interior del arca, sellando la protección divina sobre los que estaban dentro, mientras que afuera, el destino de la humanidad se desarrollaría de una forma catastrófica. Poco después, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Gotas finas, casi imperceptibles, como si el cielo solo estuviera llorando suavemente. Pero rápidamente, estas gotas se intensificaron, convirtiéndose en una lluvia torrencial que se desató con una furia que la tierra nunca había experimentado. No era una lluvia común, era como si el cielo se estuviera rasgando, vertiendo sus aguas con una fuerza implacable. Y entonces, sucedió algo aún más aterrador. Las fuentes del gran abismo, de las profundidades de la tierra, se rompieron. De la tierra comenzaron a brotar aguas incontrolables, mezclándose con la lluvia que caía violentamente del cielo. Era como si la misma tierra estuviera gritando, liberando sus aguas escondidas por eras. Los ríos se desbordaron, los lagos se unieron y el mar avanzó sobre las tierras con furia devastadora. El sonido de las aguas era ensordecedor, un rugido continuo que engullía todo a su paso. Dentro del arca, Noé y su familia podían sentir cómo el arca comenzaba a flotar. Al principio se balanceaba ligeramente, pero pronto el balanceo se intensificó, a medida que las aguas la levantaban del suelo. Afuera, la visión era de caos absoluto. Las aguas subieron rápidamente, cubriendo colinas y luego montañas, hasta que toda la tierra quedó sumergida. Ciudades, aldeas, bosques, todo fue engullido por las aguas implacables. Los animales salvajes corrían en vano, buscando refugio en lugares altos que pronto desaparecieron bajo las aguas. Las personas clamaban por ayuda, pero no había dónde esconderse, ni a dónde huir. Las aguas no dejaban de subir, día tras día, noche tras noche. El arca,
Construida exactamente según las instrucciones de Dios, resultó ser la única esperanza en medio de la catástrofe. Flotaba sobre las aguas, protegida por la mano de Dios, mientras el mundo debajo de ella era destruido. La tormenta continuó sin cesar, durante 40 días y 40 noches, hasta que no quedó nada más que un vasto océano cubriendo toda la tierra. El mundo antiguo había sido completamente destruido, y todo fuera del arca pereció. La creación, que se había corrompido hasta el extremo, encontró su fin. Pero dentro del arca, había vida, había esperanza. Noé, su familia y los animales estaban a salvo, navegando sobre las aguas del juicio de Dios, esperando el día en que la tierra finalmente se secara y se estableciera una nueva alianza. Y así, mientras el diluvio hacía su trabajo afuera, el arca continuaba su viaje silencioso sobre las aguas, llevando consigo la semilla de un nuevo comienzo. Dentro del arca, mientras el mundo afuera era engullido por las aguas, Noé, su familia y los incontables animales iniciaron una larga y silenciosa espera. El sonido constante de la lluvia golpeando el casco del arca era la banda sonora de la destrucción que ocurría afuera. Al principio, los días fueron de gran incertidumbre. El arca se balanceaba suavemente, a veces de forma más violenta, a medida que las olas y corrientes la llevaban en diferentes direcciones. Durante 40 días y 40 noches, las aguas continuaron cayendo del cielo en una cascada incesante. No había pausas, no había señales de que el diluvio estuviera disminuyendo. Cada día parecía fundirse con el siguiente, en un ciclo interminable de oscuridad y sonido de aguas furiosas. Noé y su familia se ocupaban cuidando de los animales y asegurándose de que todo estuviera en orden dentro del arca, pero la repetición de la rutina, combinada con la tensión de lo que estaba sucediendo afuera, hacía que los días fueran pesados. Dentro del arca, el espacio era reducido, pero milagrosamente organizado. La construcción de 3 pisos, con sus compartimentos y pasillos, ofrecía refugio y seguridad para todos sus habitantes. Noé caminaba por los pasillos, sintiendo el olor de la madera de ciprés y del betún, una mezcla que ahora formaba parte del ambiente, mientras el sonido amortiguado del diluvio resonaba en las paredes. Los animales, aunque seguros, estaban inquietos. Rugidos, maullidos, piídos y otros sonidos resonaban por los pasillos del arca, mientras cada criatura lidiaba a su manera con el confinamiento y el ruido de las aguas que rugían afuera. Incluso los animales parecían sentir la gravedad del momento, como si supieran que el mundo que conocían estaba siendo remodelado. Los días pasaban lentamente, y el tiempo dentro del arca comenzó a adquirir un ritmo propio. Con la lluvia continua y la ausencia de luz solar, los ciclos de día y noche se volvieron indistinguibles. Lo único que Noé y su familia podían hacer era esperar, confiar en la promesa de Dios y cuidar de los animales que les habían sido entregados. Finalmente, después de 40 días y 40 noches, la lluvia cesó. El silencio que siguió fue casi tan ensordecedor como el sonido de las aguas cayendo. El arca flotaba ahora sobre un océano interminable, sin tierra a la vista. La visión era de un vasto mar que se extendía en todas direcciones, sin horizonte, sin ninguna señal de vida más allá de los que estaban dentro del arca. El mundo, tal como lo conocían, había desaparecido. Pero la espera estaba lejos de terminar. Las aguas no comenzaron a bajar de inmediato. Durante 150 días, el arca continuó flotando, vagando sobre las aguas que cubrían toda la tierra. Allí dentro, Noé y su familia mantenían viva la esperanza, incluso cuando los días se convirtieron en semanas y luego en meses. Sabían que lo peor ya había pasado, pero aún necesitaban confiar en que, en el momento adecuado, Dios los llevaría a salvo a una nueva tierra. Era una prueba de fe y paciencia. Cada día de espera era un recordatorio del poder y la justicia de Dios, pero también de su misericordia. El arca era ahora un símbolo de protección divina, y dentro de ella, Noé y los suyos aguardaban ansiosamente el día en que las aguas finalmente comenzarían a retroceder, revelando un mundo renovado. Después de meses de espera e incertidumbre, finalmente comenzó a producirse un cambio. Las aguas, que durante tanto tiempo cubrieron toda la tierra, comenzaron a retroceder lentamente. El arca, que hasta entonces flotaba sin rumbo, ahora se balanceaba suavemente a medida que los niveles de agua bajaban. Dentro del arca, Noé y su familia sintieron que una nueva esperanza florecía. Era como si el mundo, después de un largo y sombrío invierno, finalmente estuviera despertando a una nueva primavera. Noé sabía que debía asegurarse de que la tierra estaba realmente segura antes de salir del arca. Entonces, decidió enviar una paloma, un símbolo de paz y esperanza, para explorar el mundo exterior. La pequeña ave, ágil y ligera, voló lejos del arca, desapareciendo en el horizonte mientras todos dentro de la embarcación aguardaban con ansiedad. El tiempo pasaba lentamente, cada minuto parecía una eternidad.
Noé y su familia estaban atentos, escuchando cualquier señal del regreso de la paloma. Finalmente, después de un periodo que pareció interminable, vieron regresar a la paloma. Volaba con una ligereza graciosa y al acercarse al arca, Noé pudo ver que llevaba algo en su pico. Una hoja de olivo. Ese simple pedazo de naturaleza fue recibido con una mezcla de alegría y reverencia. La hoja de olivo era más que una hoja, era un símbolo poderoso, un mensaje directo de Dios de que la vida estaba comenzando a renacer. Era la señal de que las aguas finalmente habían retrocedido lo suficiente como para revelar tierra firme y que la vegetación comenzaba a brotar nuevamente. Para Noé y su familia, esa hoja representaba el renacimiento del mundo, la promesa de un nuevo comienzo. El arca, que durante tanto tiempo fue su única protección contra el caos exterior, ahora estaba a punto de convertirse en el punto de partida para un nuevo capítulo en la historia humana. Noé sostuvo la paloma suavemente, retirando con cuidado la hoja de su pico. Sus ojos, marcados por el tiempo y la experiencia, se llenaron de lágrimas de gratitud. Sabía que ese era el momento que todos ellos habían estado esperando. La hoja de olivo no solo confirmaba que la tierra estaba seca, sino también que Dios estaba cumpliendo su promesa de restaurar la creación. Dentro del arca, el ambiente cambió. El aire parecía más ligero, la tensión que antes flotaba en el ambiente ahora daba lugar a la expectativa. La vida estaba lista para comenzar de nuevo, y ese pequeño gesto de la paloma traía consigo la certeza de que lo peor ya había pasado. Pronto, Noé, su familia y todos los animales podrían salir del arca y pisar en un mundo renovado, un mundo donde la paz, simbolizada por la hoja de olivo, podría reinar nuevamente. Era el comienzo de una nueva era, y la paloma con la hoja de olivo se convirtió en el símbolo de ese renacimiento, un recordatorio eterno de la fidelidad y misericordia de Dios. Cuando la tierra finalmente se secó por completo, ocurrió un momento de profunda revelación. El cielo estaba despejado, el silencio reinaba sobre la vasta tierra que, hasta entonces, había estado sumergida bajo las impetuosas aguas del diluvio. Fue en ese ambiente de serenidad y renovación que Noé escuchó la voz de Dios una vez más. Una voz que no solo llevaba autoridad, sino también un profundo sentido de misericordia y esperanza. «Sal del arca, tú y tu familia, y todos los animales que están contigo», dijo Dios, en una orden que sonó como el toque final de una gran sinfonía. Noé, que durante tanto tiempo había conducido a su familia y cuidado de los animales dentro del arca, ahora lideraba el camino fuera de esa gran nave de madera. Pisó tierra firme, sintiendo bajo sus pies la tierra seca y renovada, el suelo del nuevo mundo. Detrás de él, su familia lo seguía, sus pasos reflejando una mezcla de alivio y admiración. Los animales, cada uno a su vez, también salían, formando un cortejo natural que parecía simbolizar la restauración del orden de la creación. El aire estaba fresco, y una suave brisa acariciaba el rostro de Noé, como si la misma naturaleza estuviera dando la bienvenida al nuevo comienzo. El paisaje a su alrededor era de un mundo virgen, limpio y purificado, como si la tierra hubiera recibido una segunda oportunidad para florecer. Los árboles que habían sobrevivido o comenzado a brotar nuevamente se erguían como señales de vida, y el canto de los pájaros, tal vez los primeros sonidos de la creación en romper el silencio, parecía eco de la alegría del momento. Inmediatamente, Noé sintió en su corazón el deseo de dar gracias. Sabía que todo lo que habían pasado, toda la preservación y protección, era obra de Dios. Movido por este reconocimiento y por una profunda gratitud, comenzó a reunir piedras y madera para construir un altar. Era un gesto simbólico, pero de inmenso significado. El altar que Noé erigió no era solo un montón de piedras, era un hito que señalaba la alianza entre Dios y la humanidad. Sobre el altar, Noé ofreció sacrificios a Dios, eligiendo los mejores animales puros para el holocausto. Las llamas se elevaron hacia el cielo, y el humo, llevado por el viento, se dispersó en el aire, llevando consigo el aroma agradable de los sacrificios. Dios, al ver la devoción de Noé y su profunda gratitud, aceptó ese sacrificio con placer. Fue en ese momento de comunión entre lo divino y lo humano que Dios hizo una promesa, una alianza que sería eterna. La tierra estaba purificada, y el sacrificio de Noé marcó el comienzo de un nuevo capítulo para toda la creación. El arco iris que surgiría más tarde en el cielo sería el sello de esa alianza, pero en ese momento, el simple acto de agradecimiento de Noé reflejaba una verdad eterna. Incluso ante la destrucción y el renacimiento, la fidelidad a Dios y el reconocimiento de su misericordia eran lo que sostenía a la humanidad. Con la construcción de aquel altar, Noé no solo selló su gratitud, sino que también afirmó la esperanza de un futuro donde la relación entre Dios y el hombre sería más fuerte, construida sobre la base de la fe y la obediencia. Así, con el sacrificio consumado y el aroma agradable elevándose al cielo, Noé y su familia dieron el primer paso en un mundo renovado,
con la promesa de que la tierra nunca más sería destruida por un diluvio. Después del gran diluvio, cuando la tierra había sido purificada por la inmensidad de las aguas, Noé y su familia emergieron del arca, rodeados por el silencio de un mundo renovado. Las montañas, antes sumergidas, ahora surgían majestuosas bajo el cielo despejado, y el aire estaba fresco, cargado con la promesa de un nuevo comienzo. Noé, un hombre justo que había hallado gracia ante los ojos de Dios, miró a su alrededor, sintiendo la gravedad del momento. Sabía que una nueva era estaba a punto de comenzar, una era marcada por un pacto sagrado entre Dios y toda la creación. Dios, en su infinita bondad, eligió ese momento para establecer una alianza eterna. Habló directamente a Noé, haciendo una promesa que resonaría por todas las generaciones futuras. Nunca más las aguas de un diluvio cubrirían toda la tierra para destruir la vida.